Qué bueno tenerte hoy aquí de nuevo en Opio en las Nubes. Pasan y pasan y pasan muchas cosas en Colombia, en el mundo y en todo lo que pues tiene que ver con la sociología política, con la misma antropología cultural urbana, con la manera como nos estamos comportando los colombianos en todo este contexto. La influencia del poder político gubernamental, del Estado colombiano, pero también de los gobiernos y los estados que están por fuera de nuestras líneas territoriales. Hay que entrar a hablar de la situación que se presenta, yo la he denominado aquí en mi guión, casi de locura y caos demencial, que se está generando con Gustavo Petro Urrego, cada día más preocupante. No solo por la entrevista que presentó hace 15 días a Univisión, que pues evidentemente muestra un hombre con una cantidad importante de desequilibrios que sin lugar a dudas generan una preocupación constante, permanente, sobre cuál es la realidad de Petro, sobre cómo piensa y también cómo quiere conducir, lo decía yo hace alrededor de 2 videos, a nuestro país a un gran proceso de caos. La teoría del caos que se produce precisamente a través o a partir de un efecto mariposa. ¿Cuándo se genera el efecto mariposa de Gustavo Petro? Bueno, es muy sencillo. A partir precisamente de la toma militar que se generó por parte de la primera línea liderada por él en el año 2021, que tuvo una baja o mínima presencia del gobierno y del Estado colombiano al no haber decretado ni siquiera la conmoción interior. Elementos estos que condujeron definitivamente a que fueran ellos mismos quienes gobernaban y a todo el estamento, a todo el status quo de nuestro país, a elegir a Gustavo Petro Urrego. Realmente Gustavo Petro Urrego no llegó solamente por los 11 y pico o 12 millones de votos que hubiera podido obtener, ni por la contundencia del pacto histórico. Él llega realmente porque hubo una inferioridad suprema de quienes, de aquellos que se oponían y de ese establecimiento que previamente existía antes de que él llegara. Hoy estamos ante la lista Clinton con la presencia pues del señor Gustavo Petro Urrego. Entonces vamos a llamar a esto el general y su lista Clinton, o el general en la lista Clinton, como el general en su laberinto, ¿no es cierto? Entonces no es meramente pensar que el señor presidente de la República, Gustavo Petro, por ser ya hoy en día miembro de la lista Clinton, pues Colombia se va a venir abajo que de por sí. Bueno, pero resulta que Gustavo Petro Urrego y cualquier presidente de este país tiene una incidencia importante, por ejemplo, en el Grupo Bicentenario, que es posiblemente la organización financiera de tipo estatal, gubernamental, más grande que hoy en día tiene Colombia. No alcanza a llegar al tamaño y a la dimensión desde el grupo Suramericana con su subsidiaria Bancolombia, que alcanzó a tener ya casi pues la cifra monumental de 300 billones de pesos en ingresos. Posiblemente el Grupo Bicentenario pueda estar llegando a un contexto de estos, pero no es solamente el Grupo Bicentenario. También tenemos que ver el comportamiento o cómo se estructuran otras empresas estatales o gubernamentales, el caso de Ecopetrol, por ejemplo, donde si se llega a encontrar algún tipo de relación del presidente de la República con Ecopetrol, va a ser inmediatamente vetada y llevada también a la lista Clinton o a la OFAC. Lo mismo pasa con los bancos. Entonces, no se puede dejar pasar por alto el hecho de que él es ¿qué? Pues el presidente. Y si Gustavo Petro cae, pues Colombia también lo va a hacer. Entonces es importante entender la magnitud de lo que ocurre, pero también la inacción completa que se presenta a partir de la oposición colombiana y de aquellas personas que algo pudieran estar haciendo de manera efectiva para ayudar a solucionar o a evitar este largo camino, este cruce del desierto que va a tener Colombia durante estos 9 a 10 meses. Por lo tanto, Colombia está siendo arrastrada al caos, pues ¿por quién? Precisamente por Gustavo Petro Urrego y su grupo de gobierno.
Hay que mirar que posiblemente otras personas también van a ser listadas pues en la OFAC. Conclusión, nos condujimos básicamente hacia un gran caos que no va a tener una resurrección pronta. Yo he venido insistiendo mucho eso en los cambios paradigmáticos de Colombia, que las personas pues no quieren aceptar. Es evidente y obvio que se quiere recuperar el status quo previo dentro de un contexto o modelo de tipo anticomunista, lo que no tendría pues en realidad ninguna discusión, y la gente pues es libre de escoger pues aquello o aquellos que desee que los gobiernen. Sin embargo, vale la pena pensar en que quien pueda llegar en agosto del 2026 a gobernar este país, pues se va a encontrar con una serie de procesos que son totalmente, pues no inmanejables, pero que se pueden tornar definitivamente fuera de control. Es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, tema sobre el que ya hemos hablado aquí. 3 millones de votos que sacó la izquierda colombiana ahora en el mes de octubre implican claramente que hay una probabilidad muy alta de que esa Asamblea Nacional Constituyente se dé no de facto, sino como una realidad. Y que las personas pueden llegar a salir a votar pues por esta Asamblea Nacional Constituyente. Y nos veríamos abocados, aún con un presidente o una presidente, contrarios al que está ahora gobernando, a ese proceso de Asamblea Nacional Constituyente con todos los requisitos que eso implica, puesto que también hay que cerrar el Congreso y dejar como ocurrió en 1991 un congresito. Como hoy en día en Colombia no se enseña historia, la gente más joven, sobre todo los que vienen a partir de la Constitución de 1991, no han tenido acceso a una formación académica que los conduzca a poder entender y a procesar dentro de sus cerebros, pues valga la redundancia, todos esos procesos que se vivieron durante la década de los 90 del siglo XX. No fue en vano la llegada de Gustavo Petro al poder, pues precisamente cuando esa constituyente y cuando la negociación o casi que otro armisticio generado a partir del gobierno de César Gaviria, pues produjo la singularidad que hoy estamos viviendo en Colombia, que no es necesariamente un retroceso, es un proceso contextual dentro de una línea definida de tiempo. O sea, teníamos que llegar necesariamente a donde estamos en este instante. Conclusión, hoy Gustavo Petro está en la OFAC, otras personas asociadas a él también, OFAC o lista Clinton. Y también ya se ha generado un escándalo viral hoy en día o también mediático relacionado con la alta probabilidad de que a Gustavo Petro le hagan un indictment, que es en esencia una acusación ante la justicia norteamericana, y por eso es que apareció con el vestido naranja que utilizan los presos de los Estados Unidos. Entonces, una vez más, es la gran pregunta que yo me hago, y es independiente a la ideología de Gustavo Petro Urrego y de quienes a él lo rodean. No podemos, nadie puede juzgar a Gustavo Petro Urrego en este instante por lo que habría que demostrar de manera fáctica que él hizo. Sin embargo, un hombre al que denominan el pollo, que salió de Venezuela y está en este momento pues confesando en los Estados Unidos, ha presentado pruebas que él considera son contundentes, y el gobierno de los Estados Unidos también. Entonces un indictment es un juicio. No es ya una presunción, se presume, se cree. Eso es una presunción. Cuando ya entramos en el proceso del indictment, estamos ya entrando o ingresando a un juicio como tal. ¿Será posible que lo capturen ahora? Puede llegar a ocurrir. ¿Esto entonces qué va a afectar? Nuestro comercio internacional, nuestras relaciones internacionales, pero también la estabilidad del subconsciente colectivo de los colombianos, que es algo que no se está comprendiendo. Pasemos ahora a un tema también trascendental dentro de todo lo que se ha producido en Colombia y en Venezuela, y es lo que implica la doctrina Trump, que no es meramente llevar a Petro a las cárceles de los Estados Unidos, sino también a Maduro.
llevan ya 3 meses aparcados frente a las playas o a las líneas territoriales de Venezuela, pues una buena parte, pero una mínima parte más bien, de lo que es la fuerza marítima de los Estados Unidos, la fuerza aeronaval de los Estados Unidos. La potencia, quien junto a Rusia son los más poderosos, militarmente hablando, en el mundo contemporáneo que nos rodea. Los chinos hasta allá todavía no han llegado. Pero en 3 meses no ha ocurrido lo que se esperaba fuera evidente y obvio. La llegada ahora del portaaviones Gerald Ford debe necesariamente o obligar a quienes gobiernan en este momento al Estado y al status quo de los venezolanos a irse, a entregarse, o si no, a iniciar un conflicto. Pero resulta que los rusos, ante la procrastinación de los norteamericanos, las dudas de Donald Trump, en este momento, ya a Rusia, a Venezuela, llegaron de Rusia un amplio número de sistemas misileros de alta tecnología. Y es probable que lleguen los misiles hipersónicos que, entre otras cosas, son los rusos los únicos quienes poseen los misiles hipersónicos capaces de hacer un gran y fuerte daño. Si eso, como salió planteado en portales de noticias como Euronews o la Deutsche Welle, llega a ser instalado en Venezuela, y aun cuando se solucionara muy rápidamente todo el proceso, estos venezolanos quedaran con este armamento, solo podemos imaginarnos el desequilibrio regional que se generaría ante el hecho de que en manos de ellos está la posibilidad de enviar misiles con los cuales los rusos vencieron a Ucrania en la guerra que ya va a cumplir 4 años y que comenzó en un 24 de febrero. Es la realidad. Pero también hay que ver un poquitico más el trasfondo de todo esto. ¿Es únicamente combatir el narcotráfico? ¿Realmente los norteamericanos están detrás de algo tan lamentable y peligroso como el fentanilo, la cocaína o el tusi, que fue infaustamente creado y desarrollado en la ciudad de Medellín, Colombia, para envenenar a nuestros niños y a nuestros adolescentes? Seguramente tienen una razón al estar haciendo eso. También tienen la razón al combatir a estos grupos terroristas que están llevando todo este veneno hacia ese país. Pero también hay que tener en cuenta que entre Brasil, Uruguay, Paraguay y una parte de Argentina, en la actualidad se encontró una de las reservas internas de agua dulce más grande del planeta Tierra. No en vano, los norteamericanos también están pretendiendo llegar a Groenlandia, o más bien conquistar a Groenlandia, aunque el proceso es mucho más difícil. Sin embargo, acá sería más sencillo, puesto que no poseemos ni siquiera los armamentos ni la capacidad tecnológica para responder ante ellos. Ningún país, no existe. Seguramente los venezolanos han armado con los rusos para poder responder ante el ímpetu norteamericano, van a quedar mejor. Pero es definitivamente una guerra completamente asimétrica y que creeríamos o no supondríamos que no va a ser convencional. Pero también cuánto puede durar. ¿Cuál sería la prolongación de esa guerra en el tiempo? ¿Cuánto resistiría Maduro? Y si realmente se va a ganar una guerra militar dentro del contexto de una guerra cultural. Pero, repito, no es solo eso. Es también agua. Son también praderas, laderas, donde se producen alimentos y agua. Porque las guerras del agua se ven venir en, de, por y hacia la humanidad. Entonces, la guerra con los Estados Unidos no es meramente un proceso de armas. La presencia de los Estados Unidos no es meramente un proceso de armas. En videos anteriores, inclusive del año anterior, yo planteé de una manera bastante coherente y consistente la implosión de la oposición colombiana. Me refería a partidos como el Centro Democrático y otros tantos,
quienes en medio del caos y del desorden, la falta de cumplir con su propia ideología, filosofía, dentro del contexto de la sociología política, permite que se vendan al de tal, al por mayor, o que se le entreguen al outsider de moda, o que también pues simplemente van a vender el aval para poder participar dentro de una consulta mucho más amplia y todos pues llegar felices con un solo candidato a mayo, cosa que tampoco va a ocurrir. Sin embargo, el Centro Democrático se caracteriza por ser un partido de, digamos, veganos dentro de lo que es la centroizquierda o la socialdemocracia, porque son ante todo eso, son liberales que han asumido teorías o tesis relacionadas con el anticomunismo y a partir del anticomunismo, utilizando la posición legítima del Estado, de la Constitución y del gobierno para ejecutar a partir de las armas, permitir que haya libertad en las diferentes zonas del país, cosa que hoy no se está viviendo. No hay libertad en Colombia en este momento. No hay sino zozobra, inseguridad, miedo, desastre y guerra. La extinción del batallón de Tunja, hay que verlo desde este punto de vista todavía más sencillo. Tunja es considerada una de las ciudades, junto con Armenia, Quindío, las dos, ideales para envejecer. Para todas aquellas personas que ya van cumpliendo sus periodos de pensión o para los que quieran simplemente vivir en paz, vivir felices, vivir tranquilos, se pueden encontrar con estas dos ciudades, en el eje cafetero colombiano y allá en el altiplano cundiboyacense, con Tunja. Y hoy, Tunja amaneció sin batallón, fruto de la paz total. Entonces, tenemos que este partido busca trabajar sobre esa base. Sin embargo, y lo mencioné en los videos míos, me encantaría que lo revisaras, se encuentra precisamente el hecho de la implosión del Centro Democrático. Ahora se están enfrentando el señor Miguel Uribe Londoño, con la señora María Fernanda Cabal, fundamentalmente, presentando unos hechos que terminan convertidos en un espectáculo mediático y viral que lo que va a lograr conseguir es precisamente disminuir la capacidad de influencia del Centro Democrático. Divididos se van a dispersar esos votos y la dispersión de esos votos, entonces, como en otro video que yo planteé desde el año 2024, a Colombia le puede ocurrir algo muy similar a lo que pasó a principios del siglo XX, dentro del contexto de la hegemonía conservadora, posterior a cuando Rafael Núñez elabora la primera constitución y surge, pues digamos, el Partido Conservador de una manera mucho más contextual, mucho más filosófica, mucho más ideológica. Hay que entender, por ejemplo, que a principios del siglo XX los conservadores crearon el grupo Los Leopardos. Los Leopardos eran fascistas. El señor Gilberto Alzate Avendaño, originario de la ciudad de Manizales, quien pues, posteriormente se fue a Bogotá, quien tuvo una gran competencia y grandes diferencias con uno que, pues digamos, como líder, como impacto, como contundencia, como rebelde, porque era un rebelde sin causa, el señor Laureano Gómez, tuvieron grandes, serias y profundas diferencias. No obstante, pues también Laureano Gómez era muy cercano a Francisco Franco y pues entonces sí se queda uno aquí con dudas, pero de todas maneras, la hegemonía conservadora se rompió gracias a que Enrique Olaya Herrera divide al Partido Conservador en dos facciones. Y a partir de ese momento pues ingresa él mismo, ingresa Santos, posteriormente o en todo ese proceso, López Pumarejo. Con ellos ingresa pues lo que dentro del contexto de la izquierda se denominan las libertades democráticas, hoy en día lo llaman progresismo y demás. Fue otro proceso de transformación para Colombia. Sin embargo, la historia entonces nos es clara. Es un proceso que ya se vivió. Y hoy nos vemos con que el caos que se está armando en el Centro Democrático, pero también otro proceso que se está buscando de implosión, por ejemplo, al interior del Partido Conservador, con el posible ingreso de Carlos Felipe Córdoba.
Entonces, no se necesita que una persona asista a los cursos virtuales del Centro Democrático para que lo adoctrinen en anticomunismo, en inversión, en seguridad democrática, los huevitos pues de Uribe. Tampoco se necesita que los conservadores hablen de conservar la familia, conservar el medio ambiente, conservar las estructuras, porque pues simplemente van, compran, se van y actúan. Consecuentemente, entonces, la oposición colombiana, lo que vemos es que siguen tradicionalmente uniéndose, pero no por ideología, por afecto, por filosofía, sino por mecánica que ayude a que ese relacionamiento produzca un resultado. Resultado, valga la redundancia, que después tiene que ser representado en términos de algo muy parecido a lo que vemos ahora, pero que se ha vivido a lo largo de 10, 20, 30, 40, 50 años atrás, que es la repartición burocrática, la repartición de contratos y los mismos escándalos. Entonces ahora estamos hablando del escándalo de la UNGRD, estamos hablando de la destrucción de la figura y de la imagen de un presidente en niveles nunca antes vistos, ni siquiera se vio en la época de Ernesto Samper Pizarro, o de presidentes extremadamente mediocres e inútiles como Virgilio Barco, como Misael Pastrana Borrero, como Carlos Lleras Restrepo. Bueno, en fin, es que la lista es casi infinita. Entonces, también es importante preguntarse ahí, en el contexto de lo que yo estoy hablando, sobre el Congreso. ¿Quiénes van a llegar al Congreso? Las maquinarias que se unen de manera conveniente para poder obtener, a través de lo que ellos denominan la mecánica, pues personas que van a tener que responder a su vez a todas esas maquinarias que los llevaron hasta allá. Finalmente, se vuelve a repetir entonces el mismo proceso. Conclusión, estamos frente a la posibilidad fáctica o cierta de que llegue un Congreso de la República de Colombia y tenga la capacidad de aplicar lo que se denomina la ley quinta, para a partir de esa misma ley determinar que un presidente no es apto para gobernar, ley que no han aplicado en este momento en Colombia, porque piden pruebas médicas, porque piden pruebas, bueno, qué sé yo, hasta lectura pues del tarot, pues digámoslo así, para poder creer y entender las realidades de lo que estamos viviendo hoy en día en Colombia. Pero ¿serán capaces? Tenemos entonces hoy un Congreso que fue capaz de retirar a este presidente que ha demostrado una incapacidad absoluta para gobernar, no solo como gestión, sino también mental, en el aspecto de su salud, y rodeado de personas que no han sabido hacer lo debido. Muy pocos. Realmente en el gobierno de Gustavo Petro pueden mostrar los resultados. Entonces, también hay que pensar eso. ¿Qué vamos a hacer con el próximo Congreso? Lo que uno observa es que están haciendo la maquinaria tradicional y consiguen los votos, repito, que los van a llevar finalmente a Bogotá. Entonces, esto nos lleva a los ciclos y los ciclos de los ciclos, amén, como si estuviéramos haciendo una oración. ¿Qué pasa? Fracasó el establecimiento colombiano, fracasó el Estado colombiano, parece que sí, pero también dentro de ese mismo contexto, igualmente fracasó la izquierda. No pudieron definir con claridad un sistema, una metodología, una técnica, tratando de involucrar ellos mismos al neomarxismo y todas sus tesis. Entonces, los anteriores tampoco es que hicieron mucho. Quedamos, por ejemplo, hoy en día con una deuda externa de aproximadamente 1.3 trillones de pesos. Al día de hoy, que estoy grabando esto, 10 de noviembre del 2025. 1.3 trillones, aproximadamente más del 51% del Producto Interno Bruto.
Si esto no es un fracaso del establecimiento, pero no solamente el establecimiento estructurado en estos años de por, con y la izquierda, sino que también durante el periodo de la pandemia hubo un proceso exponencial de endeudamiento colombiano. 1.3 trillones. Entonces también nos enfrentamos con esa situación. ¿Van a ser capaces? Realmente se están planteando teorías, ideas, conceptos o programas, por ejemplo, dentro del contexto de los aspirantes al Congreso, que trasciendan lo de siempre. Que el señor representante de la Cámara o la señora representante de la Cámara se compromete con una comunidad X para poder lograr construir una cancha, pues algo que normalmente hace un gobernador o que hace un alcalde, pero que también el trámite de los recursos, el puente, el trayecto, el viaje de los recursos, más allá de mostrar una idea clara y objetiva de lo que debe de ser la Colombia del presente, pero también la Colombia del futuro. Yo sí quiero seguir insistiendo con algo. Seguramente en el 2023 debe llegar alguien que sea capaz de liberar a este país del caos en el que se encuentra. Pero esa persona no va a tener la consistencia aún en términos de ideología, de filosofía política, de sociología política, para poder construir unas buenas bases. Seguramente va a ser un modelo de transición de la A a la B, a la C o a la D. Veremos entonces qué va a ocurrir. Y repito, en una situación compleja, difícil y que realmente se torna complicada. Nos estamos quedando hasta sin presidente, pero no porque esté enfermo, no porque no sepa gobernar, sino porque sencillamente un país, cualquiera que sea, no se puede quedar sin presidente. Recordemos que Aristóteles decía que dentro del arte de la politeia, a ese gobierno solo deben llegar los mejores y los más aptos o las más aptas. Y tampoco estamos cumpliendo con ese planteamiento antiguo, serio y real, que hoy es más evidente que nunca, aun cuando pues el libro La política de Aristóteles pues tampoco es utilizado hoy en día prácticamente y casi que en ningún contexto. Entonces, hay que repensar, hay que analizar, hay que buscar, hay que mirar los planes de gobierno. Colombia no se puede volver a entregar a la persona que más marketing ofrezca, a la persona que más promesas haga, al que más humo venda, al que más canchas de fútbol quiera construir, al que más quiera tramitar recursos a los municipios y a los departamentos, en todos y cada uno de los contextos. Estamos obligados a mirar al nuevo mundo, porque no se trata meramente de las fórmulas económicas. Se trata también de entender el contexto de lo que es esta nueva sociedad, que evidentemente está cambiando, porque el mundo está también en ese proceso paradigmático serio, profundo y consistente. Te invito a que te suscribas, comparte, dame un me gusta, envíame tus comentarios, suscríbete, porque pues aquí nos vemos con la frecuencia que más se puede y con los recursos tecnológicos que nos permitan llegar a todos ustedes en su videolog, en su canal Opio en las Nubes. Te deseo lo mejor.